tengo que bajar varias cosas, ¿no? Entonces, muy bien, estábamos viendo Pablo, la imagen de Pablo, y vamos a ver un poco, para estudiar el pensamiento de Pablo hay que tener en cuenta la naturaleza de lo que estamos leyendo. Lo primero que analizamos es la naturaleza de las fuentes, de las epístolas, y dijimos que no se tratan de tratados teológicos, sino de correspondencia viva, personal, no literaria, que eran respuestas a situaciones concretas. No podemos analizar a Pablo pensando que que escribió un tratado de teología o de dogma, sino respondió a necesidades. ¿Sí? Lat hablaba de accidentes históricos que le permitió a Pablo escribir sobre algunos temas. ¿Sí? Obviamente dijimos que faltan algunos tipos de pensamientos que la gente no preguntó por ahí, ¿no? Como el destino de los malos y que no deben haber surgido en el momento. Que nosotros por ahí, hoy pensando, reflexionando, decimos, che, qué bueno sería que Pablo hubiera pensado sobre esto. No es que Pablo pensó sobre eso. El único que es tratado dogmático, que nosotros podríamos analizar como tratado dogmático, es lo que tiene que ver con Romanos, ¿sí? Pero también hay cierta respuesta a Pablo, ¿no? Pablo reclama para sí cierta autoridad canónica en los escritos. Por eso hay que recordar 1 Corintios 7, 10 y 12, 2 Corintios 18, ¿no? Pablo pide un poco esto de yo soy apóstol, de hecho va a marcar este relato. Pablo el apóstol es aquel que discute de gran manera o explícita el lugar de los apóstoles. Es el único que lo discute. Sí, de hecho, si vos lees Corintios, dice, yo soy el único que no puedo viajar con una compañera. No sabemos si viajaba con compañera, pero medio que sí sabemos que Simón viajaba con su esposa. Diciendo, che, ¿cuál es la cuestión? Los demás le pagan y a mí no me pagan. Es como un reclamo que hace Pablo, supuestamente. Dice Lat que en el Nuevo Testamento se usa el término apóstol para referirse a los 12, Marcos 6:30. En la iglesia primitiva, los apóstoles constituían el colegio de líderes con autoridad dentro de la misma. El círculo se fue ampliando hasta incluir otros que no fueron solo los 12. Santiago, Andrónico, Junias, Bernabé, Pablo y posiblemente otros. Nosotros entendemos que Pablo es de los apóstoles porque fue elegido por el Señor. Pablo reclamaba para sí la autoridad elevada, tiene una misión que le fue concedida o encomendada especialmente por Dios, compartir la autoridad con otros apóstoles. En sus funciones como apóstol, Pablo era delegado de Cristo, ¿sí? Que eso es claro, él lo vio resucitado, ¿sí? Él se consideraba verdadero apóstol, aunque con la autoridad divina no se enseñoreaba de la fe de sus iglesias. No se exalta a sí mismo, sino que predica a Cristo como servidor. ¿Sí? Él plantea esta idea, yo soy apóstol porque tengo relación con Cristo, vi a Cristo, Cristo me encomendó, pero no utiliza el apostolado para hablar de poder. Lo utiliza como servicio y como que diciendo, bueno, escúchenme, tengo una voz autorizada para decir algunos temas. Nosotros hablamos ahí un poco después de Pablo como teólogo y hablamos de la coherencia y del centro de la teología y decimos que Pablo es un tipo coherente, aunque algunos escritos parecen incoherentes, y que su centro obviamente fue la predicación de Cristo, ¿no? Como sentido, ¿no? y fondo, el hecho de Cristo y la salvación como hecho fundamental que nos llama la atención en ese momento. ¿Sí?
Yo les voy a dejar para que ustedes lean todo lo que es la antropología de Pablo, donde va a hablar de la psique, del espíritu, del soma. Soma es cuerpo como estructura, sara es carne, pero no en el sentido negativo, es decir, lo utiliza para los dos sentidos, Pablo. Obviamente nosotros entendemos que el uso de sar, que es carne, lo utiliza para lo negativo, pero no tiene que ver con pecados sexuales solamente. ¿Sí? Sí. Tiene que ver con otra realidad. Corazón, entendimiento, que ustedes lo puedan leer, sí, que eso está en mi apunte, está en la página 122 a la 129. ¿Cuánto tarda en hacer ese apunte? Es un apunte que hizo Villanueva y que yo edité algunas cosas. Villanueva Carlos. Son sí. años. Sí, porque tiene varias cosas ahí. Sí, está bueno. Estamos discutiendo cuándo lo va a publicar, hacer un libro, pero un tema difícil. Difícil. ¿Por qué es difícil? Y porque lleva tiempo y habría que volverlo a revisar. No estamos para volver a revisar. Sí. Sí. Estamos para revisarlo lo menos posible. Muy bien, la justificación por la fe, eso por ahí me parece muy más interesante que podamos charlar, ¿no? Es claro que la importancia de la justificación en el pensamiento teológico de Pablo ha sido discutida, aunque Pablo utiliza el verbo perdonar solo una vez, Romanos 4:7, el sustantivo 2 veces, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. La segunda palabra griega para perdonar es charizomai, que lo usa 2 veces, y usa el verbo justificar, dikaoi, 14 veces, justicia, 52 veces. Sin embargo, un hecho de estos términos se concentra en Romanos y en Gálatas. El verbo justificar aparece en Gálatas y en Romanos lo encontramos solo en primera y en Romanos. Lo encontramos solo en 1 Corintios 6:11 y Tito 3:7. El hecho ha llevado a muchos estudiosos a la conclusión de que la doctrina de la justificación no era un elemento básico en el pensamiento teológico de Pablo, sino que solo formaba parte de una polémica que tenía que ver con la controversia judía. Muchos dicen, esto no es que Pablo lo pensaba, sino que estaba respondiendo a una controversia. ¿Sí? Él nunca habría formulado la doctrina de la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley, si no hubiera necesitado contestar a los judíos, y que insistían que los gentiles deberían observar la ley. Yo no estoy de acuerdo con este pensamiento porque Pablo debería compartir la idea de la justificación. Samu, ¿cómo andás? Estamos haciendo un repaso. Bueno, estamos todo igual. Y salteamos. No, pará, Mati está re flaquito. No. Por ahí sí, está gordo, está gordo a lo que estaba antes. Sí. Si él está gordo, ¿qué nos queda a nosotros, camarada? No, yo no estoy gordo. No, está relleno de alegría. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo estoy haciendo... Algunos se quedaron con la choza del Espíritu. Yo estoy haciendo una verdadera catedral del Espíritu Santo. O sea, estoy haciendo, sí, la Basílica de San Pedro es un poroto. Ya lo dice el texto que extiende tu estaca. Sí, yo empecé a extender la parte que más fácil puedo extender. Sí, porque después lo demás me está yendo medio mal, así que tengo que extender esta. O sea, y cuanto más pobres somos, peor comemos, dice, y engordamos más. Así mismo. Sí. No es la gordura, no es gordura ser rico. No, antes lo era. Antes lo era. Hoy ser, sí. Un flaco es rico. O sea, en esta situación, Matías es una persona multimillonaria. Sí, claramente. Porque puede estar... Nosotros... Sí. Porque como saludable. Bueno, de hecho, siempre los estereotipos de belleza han estado ligados al estatus.
¿Y qué elementos daban estatus? Entonces, antes tener plata era ser pálido, porque no había que estar al aire libre trabajando en la tierra. Pero después empezó a estar bien bronceado porque tenías tiempo para ir a broncearte, porque la gente trabajaba en las fábricas. Antes tener plata era estar gordo porque podías alimentarte muy bien. Después empezó a cambiar la historia y empezar a alimentarte bien era estar delgado, y el que se alimenta mal es gordo. Entonces, pero siempre hay una cuestión ligada al estatus económico. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Criticar el mercado. No podemos criticar el mercado. Muy ¿De bien, qué nos hicimos. Saltamos toda la parte antropológica que van a leer ustedes No, la parte más copada. Bueno, y estamos hablando de la justificación por la fe. esa religión que tienen ustedes, bueno, sí, lo escucho. No, estamos siendo rápido. Estamos tratando. Nos queda todo el Nuevo Testamento y estamos en Pablo. O sea, faltan faltan los evangelios, Juan, no sé cómo vamos a hacer. Lo van a leer ustedes después en su casa. No sé cómo voy a cerrar esta materia. Todavía no tengo. Nadie tiene que enterarse de nada, usted sabe bien eso. Porque era entre nosotros, un pacto de caballero. Se está grabando esto. Gracias. Gracias, porque ahora no lo podemos subir ni cerca. O sea, no podemos hacer ninguna referencia. Y estamos complicados. Muy bien. ¿Dónde qué? Dijimos, ¿no? Esta idea de la justificación por la fe, muchos dicen que Pablo no la pensaría si no le responde a los judíos en su controversia. Yo creo que sí, Pablo lo pensaba. No es que es solamente una respuesta, ¿sí? Perdóname, ¿y en qué texto estamos, o sea, de Pablo para decir eso? Perdón, No, que yo para acá está húngaro, pero... Estamos leyendo el apunte y hay autores que dice el apunte, que Pablo en realidad hace la justificación por la fe y no siguiendo no relacionando las obras de la ley, específicamente porque estaba respondiendo a la controversia judía, ¿no? En Romanos, Gálatas, ¿no? Como diciendo, los judíos reclaman esto, especialmente Gálatas, reclaman esto, que hagan esto. La verdad, la respuesta es esta, ¿no? Que casi los autores piensan que Pablo debería estar de acuerdo con las obras de la ley, pero como le está respondiendo a lo otro, medio de caprichoso, dice, bueno, listo, no estoy de acuerdo. Yo no lo veo así. Yo creo que Pablo pensaba en la fe sobre las obras claramente, ¿sí? Pablo pensaba sobre la fe, que la fe era más importante que las obras. Ahora, hago una aclaración para seguir. La fe sola no vale. Yo tengo que demostrar mi fe. Eso Pablo también lo dice. Soy salvo por fe, pero yo la fe la demuestro en una acción. Claro, pagar el diezmo. No, tratar bien a la gente. Pagar el diezmo sería comprar un poco de cosas. O sea, no, pero sí, hay gente que cree que es pagar el diezmo. Gente o ir al templo. Hay gente que la obra máxima es ir al templo. Sí. Cuando en realidad la obra máxima es otra. Sí, ir al templo es una consecuencia. Yo se los digo a todos, miren, un templo es una consecuencia. ¿De qué? De mi relación con Dios. Y ni siquiera, porque estamos ahí, ya no podemos a poner a discutir qué es el templo, ¿no? Pero bueno, entiendo lo que vas. No, el templo hablo como un lugar de reunión donde un lugar donde yo convivo con otro. No dije la iglesia. La iglesia es una consecuencia. El templo es un lugar de reunión. También la iglesia es una consecuencia. Yo quiero ser parte de la iglesia. El templo somos nosotros, o en todo caso el encuentro de los hermanos. Sí, está bien, pero eso no forma iglesia. El templo es un lugar físico. Sí, cuando dicen, esta es la iglesia. No. 1 Corintios 6, 16. Sí, 1 pero Corintios 3, 16. Pablo ahí habla del templo del Espíritu Santo. Yo hablo como lugar físico, no como... Pero por eso propongo cambiar la palabra que tiene una carga semántica de otro tipo. Pero bueno, no vamos a poner el pelo huevo. Concluya, camarada. Sí, yo creo que a ustedes les voy a leer el apunte y las clases discutamos lo que ustedes quieran. Parece que vamos a terminar siendo así. No vamos, Ramón. No vamos, Ramón.
Lo utiliza. Ahora, yo creo que la iglesia es una consecuencia de mi relación con Dios. Cuando yo me relaciono con Dios, eso se deriva a buscar relacionarme con otros, en la misma fe, en la misma comunión. No es parte de la manifestación de mi salvación el ir a una iglesia. Parte de mi manifestación de la salvación es el encuentro con Dios, atender las necesidades de otros, tener el fruto del Espíritu, tener un desarrollo, ¿sí? Ahora, la salvación se produce por fe, no por obras. Eso es claro, eso lo piensa Pablo claramente, eso es la justificación por la fe. Solo... Marcelo Villanueva siempre hacía eje en lo mismo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Sí, es el aceptar lo que ya hizo Cristo. Esa es la fe. Sí, estamos hablando de la justificación. Estoy haciendo un resumen. Estoy pasando 300, 400 hojas rápidamente. Ahora, el eje central de la justificación de Pablo es decir, miren, ustedes ya tienen el regalo, por eso no se pierde la salvación. Ese concepto teológico de perder la salvación no es propia. ¿Por qué? De Pablo. Porque Pablo lo que está afirmando es que es un regalo. Cristo murió por vos. Lo que vos haces es aceptar el regalo, que eso implica la fe, aceptar ese regalo, y con esa fe que yo acepto ese regalo, alcanza para ser salvo. Lo que indica que Pablo en algún fondo está yendo contra la misma institucionalidad que a veces establecemos. Porque cuando Pablo dice, no las obras que planteaban los judaizantes, ¿no? Como la circuncisión y ciertos ritos que ellos planteaban, que lo critica Pedro, claramente, lo relata Gálatas, donde Pedro lo llama a Pedro y a Bernabé, hipócritas. No le dijo, sos simpático, le dijo hipócrita, Pedro. A veces nosotros nos olvidamos, pensamos que se lo dijo al 5 de copa. Se lo dijo a Pedro, que Pedro le tenía miedo a Santiago. Porque dice a los judaíes, a los de que venían enviados de Santiago, de Jacobo en realidad utiliza el término, ¿no? Dice, a los que venían de Jacobo, Pedro le tenía miedo. Y te pusiste a comer y Pablo lo critica. Pablo va contra la institucionalidad que a veces establecemos nosotros. ¿En qué cosa? Para ser salvo tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Pablo dice, no, para ser salvo alcanza la fe. Después, esa demostración de la fe se evidencia en obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Obviamente yo voy a tener que querer tener una buena relación con el otro, voy a querer tener un encuentro con el cuerpo de Cristo, voy a querer ayudar a otros y después vienen las subsecuentes cosas. Obviamente voy a comprender el hecho del diezmo, que no es un monto, sino una actitud. Voy a comprender el hecho de la adoración y voy a comprender otras cosas. Pero lo que nosotros no predicamos últimamente, teológicamente hablando, es de la salvación, de la justificación, de la fe. Lo que nosotros predicamos la iglesia, no predicamos a Cristo. Hacemos foco en el activismo, en la reunión, en el hecho de decir, hay que hacer esto. Como me dijo un ex comisario de la Federal, usted le erra, pastor. Usted está equivocado. Usted predica que la salvación no se pierde, que es por gracia, que es un regalo. Así la gente no va a laburar. Usted tiene que hacer como algunos pentecostales. Predicar que se pierde para que la gente venga. Entonces, ¿Era sociólogo el comisario ese? No, es un genio. Yo lo puedo asegurar. Es un genio. Un genio, el tipo era un día me miró y me dijo, usted es como Checolás. Para mí fue un insulto. Dice, obvio. Dice, Checolás, dice, utilizaba, primero los ablandaba dulcemente y después le daba una picana. Dice, usted todos los mensajes nos ablanda con chistes y después nos pone ¿cómo se llama? Un picanazo, dice, no hace parir, dijo, ¿no? Cosa, ¿no? Yo le dije, puedo utilizar otra expresión, hermano. Sí. Toto Lorenzo decía, a los jugadores le doy caramelo y palo. ¿Cómo es la proporción? Más palo que caramelo. Algo así, diga, no me diga el Toto, no me diga Checolá. Estuvimos ahí, se reía, ¿no? Pero él planteaba algo que es interesante. Nosotros muchas veces no planteamos que la salvación se pierde, pero sí planteamos
que en la actividad de la iglesia, o ir a la iglesia te va a ir bien. Y que vas a ser salvo. Cuando la Biblia no plantea eso. Plantea la fe te hace salvo. Es que terrible, que es cierto que hay gente que plantea eso, es increíble. No, pero voy a pensar esto. Frases como esta. No fui a la iglesia. Te va mal, te va a ir mal este año. No fuiste a la iglesia. No. Dios no te puede ayudar así. El mismo concepto de recargar pilas de un fin de semana al otro. Sí, lo que pasa es que nosotros creemos que vamos a recibir, en realidad cuando vamos a dar. Yo voy a... Son las dos cosas, porque uno, digamos, inclusive lo que vos planteás, esta cuestión de tenerlo tan sistematizado que son como compartimentos estancos, que primero se tiene que concluir uno para pasar luego al otro. Esa cuestión se dan todas al mismo tiempo, no es que una primero se tiene que concluir y terminar una etapa para luego pasar a la otra. Uno va a la iglesia y se encuentra en la comunión de los hermanos, es bendecido, bendice, va construyendo su concepto de fe, su concepto de gracia, va comprendiendo, va siendo pulido en la relación con los demás, va aprendiendo, se va peleando, se va reconciliando, es todo al mismo tiempo, no hay gente que lo plantea, me parece a mí erróneamente, de una perspectiva como que son, primero que tienen que completarse estadios para pasar al que viene. Primero te encontrás con el Señor y después vas a la iglesia. No, minga, es todo al mismo tiempo. Vos vas a la iglesia y vas conociendo al Señor, vas encontrándote con el Señor, vas entendiendo lo que acabas de hacer. Es todo al mismo tiempo. Lo que no puede pasar es que yo crea que el fin es la iglesia. Ah, claro, totalmente. Es un detalle que Pablo lo marca con la justificación. No, el fin es Cristo para Pablo. Ah, yo me salgo el diezmo. Bueno, sí, también. Sí. No, porque a veces nosotros entramos en la discusión teológica. ¿Sí, no? ¿Cuál es el fin? No, es la iglesia, formar el cuerpo. No, el fin es Cristo, que nosotros vayamos a Cristo, que nos convirtamos, que se convierta mi vecino. La iglesia es que vuelvo a lo mismo. Yo no estoy tan de acuerdo con que hay un fin y después, o sea, si nosotros para hacernos, o sea, el Señor le habla a la iglesia, entonces nosotros tenemos que ser iglesia para encontrarnos como iglesia con el Señor, y el encuentro del Señor con la iglesia, aparte de lo que también sucede en forma individual, es algo que se da en un continuo. No sé si uno puede plantear esto de que primero está esto y después, no. O sea, es al mismo tiempo. Claro que es al mismo tiempo. El problema, ¿sabes cuál es, Samu? Que eso lo entendemos y lo comprendemos. El problema es cuando haces énfasis sobre una de las cosas, exclusivamente, es porque le estás dando esa prioridad y es lo principal. Claro, es que tiene que estar marcado por la clave que uno utiliza continuamente para hablar de cada tema. O sea, es como cuando uno va a hablar de Trinidad, uno no está hablando, no tiene que hablar continuamente de Trinidad, pero tiene que usar la clave trinitaria para hablar de otras cosas, para analizar cualquier otro pasaje. Así es lo mismo, me parece a mí, digamos, cuando uno tiene pensado una eclesiología en la cabeza, uno va utilizando cada mensaje, cada charla, cada espacio, cada oportunidad que tiene para ir también estableciendo y digamos, concretizando ese mensaje de un modelo de iglesia y no de cualquier cosa. Por ejemplo, yo lo planteo desde mi perspectiva, inocente, ¿sí? Uno puede decir, inocentemente lo planteo así. Cuando yo menciono, venga el domingo, hago una actividad, lo espero el domingo a la iglesia, en realidad yo no estoy planteando a Cristo, yo estoy planteando a la iglesia, vení a la iglesia. ¿Qué te podés encontrar a Cristo? O te podés encontrar un club social, o te podés encontrar un grupo de amigos que hace que te quedes en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener personas que son creyentes? No, vamos a tener, ¿qué cosa? Te puede pasar que tengas creyentes, porque hay genuinos creyentes dentro de la iglesia. O te puede pasar que te encontrás con un club de amigos, que en realidad se comporta como se comporta la hinchada de San Lorenzo, o la hinchada de Boca, la hinchada de River.
O sea, el tipo se hace hincha de la iglesia, canta lo que cantan en la iglesia, hace la acción que hacen en la iglesia, paga unas cuotas societarias, que es el diezmo, se siente culpable si no pone el diezmo. Si un mes puso menos, se siente deudor porque le enseñaron que hay que poner el diezmo, pero la persona nunca se convirtió a Cristo. Porque nos olvidamos de este hecho de la justificación por la fe. Que Pablo, obviamente, Pablo está contestándole a alguien, pero está apuntando al centro de su teología. Che, vos sos salvo por fe. Va contra la institucionalización que nosotros hacemos de la iglesia. Che, macho, a ver, no te salva ir a 15 campañas, no te salva ir todos los domingos o diezmar como un ganso sin pensar. Te salva la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo que crece en vos, que se va dando en un proceso continuo, no es rígido en parte, se da en un proceso continuo de diálogo y de desarrollo, de síntesis, de tesis, podría decir, ¿no? Algunos teólogos. En ese proceso continuo hace que vos pienses, reflexiones, digas, che, yo hoy tengo que aprender qué cosa. Y que por ahí tengo que renunciar a hacer algo en la iglesia para ocuparme de mi familia. ¿No? O, che, el diezmo hoy este mes no lo pude ir porque me vino 12 lucas de gas. El Señor me va a bendecir. Tener la actitud, volver al hecho de las actitudes cristianas que deberíamos tener. Teológicamente hablando, nosotros estamos alejados del pensamiento paulino. Inconscientemente. Volviendo al hecho que hizo Lutero. Lutero se fue de la Iglesia Católica. En realidad no se fue. Aclaración histórica. Lutero quiso renovar la Iglesia Católica y los católicos lo echaron. Cuando dice que Lutero hizo una reforma, Lutero no quiso hacer ninguna reforma. Lo único que dijo, miren, yo pienso esto. Cuando le dijeron, no pensé esto, lo rajaron, vino la reforma. ¿La reforma es consecuencia de Lutero? Sí, pero no es que buscó la reforma. Sí, de Lutero y de todos los príncipes alemanes que se querían de la idea de Vaticano, ¿no? Dejar de pagar el diezmo. Que es, el diezmo siempre es un problema. Pero en el fondo, Lutero es clave. Lutero lee la justificación por la fe y reflexiona. Che, a mí me están pidiendo que haga esto y lo otro. Y no es lo importante es la fe. Ahora, nosotros que venimos somos hijos de eso, hoy planteamos que las obras son más importantes que la fe. No de manera consciente, sino de manera inconsciente. ¿Ah? Tu pobreza se va a ir si diezmas. Si no vas a la iglesia vas a tener un mal mes. Esta semana no leíste la Biblia, no oraste, te va a ir mal. Como que vos podés leer la Biblia hasta inconscientemente. Como una vez un familiar mío le dijo a otro, ¿no? Más grande. Dice, vos leíste la Biblia entera más de una vez en tu vida. Ella leía la Biblia, esta persona leía completa la Biblia 2 veces al año. Durante 50 años. O sea que leyó la Biblia entera 2 veces al año. 100 veces. ¿Está bien? Ese. Y esta mujer le dijo a esta otra mujer, el problema no es leer la Biblia, es aplicar la Biblia. Sí. No es saberla de memoria, es utilizar el principio que dice la Biblia. Amarás a tu prójimo, tratar bien al otro, amor, el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué discusión se daba entre casa? 2 teologías. Una que entendía la justificación por la fe, dice, la verdad, no es leer por leer, es aplicar lo que dice. Y otra que entendía, la obra me va a salvar. Cuanto más leo, más sé.
cuanto más leo, soy más cristiano. Estoy más cerca de Cristo. Y en realidad uno está más cerca de Cristo cuando aplica lo que dice Cristo. Cuando yo le creo a eso que dice la Biblia, que si lo aplico, me va a cambiar algo. Porque ahí radica también nuestra justificación por la fe. Creer lo que dice la Biblia. No es solamente leer la Biblia. Uno dice, no, porque todos los días hay que leer la Biblia. Sí, es un ejercicio positivo, yo lo recomiendo que lo hagan, ¿no? El único ejercicio que hago. Porque la bicicleta y todo lo demás no lo hago. Pero ahora, en el fondo, la justificación es también creer lo que dice la Biblia. Así que esto lo creo. Cuando me dice, amarás a tu prójimo, lo creo. Lo voy a hacer porque le creo lo que me dice el texto bíblico. Le creo que tengo que amar a mi prójimo. Tengo que tener otra acción, reaccionar de una manera diferente. Tengo que actuar de manera diferente, pensar de manera diferente. Cuando me dice predicarle a otro porque Dios te va a guiar, le creo. Eso ya es también parte de nuestra justificación. La fe es algo que deberíamos aplicar más que las obras. Le creo a Dios cuando me dice que tengo dones. Yo tengo dones. ¿Por qué tenés dones? Porque me lo dice Dios. Bueno, lo que pasa es que creo yo que es lo mismo que habíamos hablado antes, como que yo planteaba. O sea, necesitamos verlo como instancias que deben completarse antes de acercarse a la otra, ¿no? La fe y las obras, como dos instancias, no sé si desconectadas, pero por lo menos que uno debe completar la instancia de la fe para después pasar a la instancia de las obras. Y no, se da todo al mismo tiempo. Y creo que, o sea, el texto lo dice claramente, ¿no? La fe sin obras es muerta, pero es que sí, porque lo que hace la fe es modificar tu concepción del universo, y en esa concepción del universo, donde ahora te das cuenta de que Dios es así, asá, y te propone esto, y si vos sos su servidor y sos su discípulo, se supone que debes actuar de esta otra manera y no como actuabas antes. La fe necesariamente debiera modificar tus obras, pero, o sea, vuelvo a decir, como se plantea como dos instancias separadas, podemos decir, no, lo que pasa es que primero es esto y sin esto, pero es que es una sola cosa. Es como la medicina, tenés un cardiólogo y un traumatólogo, porque por el tipo no pueden saber todo al mismo tiempo, pero en realidad es el mismo cuerpo, está todo mezclado. Sí, bueno, pero a ver, tus obras no van a cambiar si no hay fe. Primer paso es la fe. No. Sí, primer paso. Sí. Ahora, no es que queda ahí, que no es que hiciste ese paso de fe y después ya no podés aplicar la fe. Ahí entra lo que vos decís, lo mismo, va todo relacionado. Primer paso siempre es la fe en Cristo, ¿no? Acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la justificación por la fe. Acepté el regalo que me dio. Ahora, esa justificación por la fe se va a ver en obras, en cambios. Y cuanto más obra hago, más fe voy a ir renovando, porque cuando yo empiezo a hacer algo, tengo que creerle más a Dios, más a Jesús, más lo que me plantea la Biblia, empezar a creer. Porque si yo digo, no, a ver, obviamente la salvación es por fe y por gracia, y eso queda claro, es lo que plantea toda su teología Pablo. ¿Está bien? Es Cristo. Ahora, esa manifestación es la obra, y cuanto más fe tengo, más las obras van a ser diferentes y se van a demostrar. Y cuando la obra, voy cambiando mi obra, voy creciendo en fe. Cuando yo leo el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, paciencia, amabilidad y todo eso, implica un acto de fe. Porque yo parto de la base que si yo tengo que hablar con alguien en la calle y me grita, la reacción lógica, ¿cuál es? Gritarle. Ahora, yo le tengo que creer a Pablo, sí, o darle un golpe. Creerle a Pablo que me dice, inspirado por el Espíritu Santo, que si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que tener el fruto del Espíritu, que implica amabilidad, paciencia, esto. Tengo un acto de fe que va a llevar a un acto de obra.
Pero la institucionalización de eso, no es que por las obras yo puedo ser salvo. El primer paso es la fe, que es un acto continuo, no único. Yo sí debo seguir teniendo fe. Muchos hablan del don, el don de la fe, ¿no? Ese regalo. Yo creo que todos deberíamos tener ese don, ejercitarlo. Lo que pasa es que entra ahí dos cosas. Primero, nuestra carnalidad o nuestras limitaciones. Y segundo, cuán institucionalizados estamos en muchas cosas que impiden ejercer ese don. Yo creo que es muy importante tener fe, muy importante hacer obra, pero no nos olvidemos que no es para institucionalizar, es para mí la iglesia, el congregarme, el estar con, es una consecuencia de mi relación con Dios. Si no es un club social, que no digo que esté mal, No, lo y que no sirva a llevar a la gente, es que es a imposible. llevar a la gente de la fe. Es imposible eludir la institucionalización. Los procesos de institucionalización se arrancaron ni bien Jesús se fue al cielo. Yo creo que el tema está en seguir a Lutero en esto de que la iglesia debe ser continuamente reformada. O sea, seguir el final del Salmo 139, ¿viste? Señor, ayúdame a mirarme para adentro y estar continuamente revisándome. Pero eludir esos procesos, y ese es un ejercicio que algunos, me encanta creer que puedo hablar en plural, ¿no? Es decir, que algunos podemos hacer. Reflexionar sobre nuestras prácticas es muy complicado, y sobre todo si, digamos, hay mucho tiempo sin revisar esas prácticas y esas prácticas que se van institucionalizando, o instituyendo, perdón, más técnicamente hablando, se enraizan demasiado fuerte en la congregación. Entonces, si uno está... es como la gente que más joven, recuerdo aquellos tiempos, pero digamos, que está más acostumbrada al cambio continuo, pero si vos no estás acostumbrado al cambio continuo, si no estás digamos, en ese ejercicio continuo de revisarte y de cambiar, cuando tenés que hacer un cambio te pegas un tiro. Pero si uno es consciente de eso y la congregación está, digamos, embebida en esa dinámica de reflexión continua y de cambio de esquema según la necesidad, me parece que eso es mucho más sano que decir, esta es la verdad, vamos con esta, morimos en esta y nunca más vamos a cambiar, porque esta es la verdad. Sí, lo que pasa es que pasa, Samu, y eso es clave entenderlo. Sí. No le creemos tanto al Señor como al proceso. Sí, cuando una herramienta se transforma en la finalidad, es que dejamos de creer en Dios y creemos en la herramienta. ¿Sí? La iglesia es una herramienta, no es el fin. No, está claro, pero por eso te digo, que nosotros, me parece que, digamos, estamos acá entre gente que lidera de alguna manera los espacios en los cuales está. Debemos nosotros configurar nuestras comunidades de fe en esa dinámica de revisión continua de nuestras prácticas y de ser suficientemente versátiles como para cambiar las estructuras a medida que vamos viendo que una empieza a ser obsoleta o empieza a ser negativa y mutar, transformarnos a otro esquema más útil, en la medida en que veamos que otra cosa nos es más útil. Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, si nosotros podemos ejercitarnos nosotros y transmitir en las congregaciones en las que estamos la necesidad continua de esa reflexión de nuestras prácticas y de la adaptación a nuevos esquemas o nuevas realidades, o darnos, mira, esto que estamos haciendo no está tan bueno, ¿por qué no hacemos esto? Donde toda la congregación es partícipe de la toma de decisiones. Bueno, ahí ya me voy a mi eclesiología, pero me parece que si vamos en ese sentido, es mucho más viable que
pensar como que de vez en cuando tenemos que hacer modificaciones. Por lo menos así lo organizo. Totalmente de acuerdo. La verdad que yo creo que Lindo. Pablo, si podríamos decir, Pablo es un tipo que trata de romper esto, ¿eh? Pablo, digo. Muy bien, hermanos. Sonic 45, cumplí la hora de clase. Semana que viene. Vamos a ver los evangelios. ¿Qué hacer? Perdón. Súbame. Matías, queda lo de ética, ¿eh? Ah, sí, sí. Ya estoy Te viendo quedo eso. mirando como... Bueno, os dejo que tengo que salir. Por lo menos no Bueno, salir de mi casa, salir a realizar una actividad que no hago de hace 12 horas, que es comer. me voy a sumar a su esquema Se llama la dieta del... de las 12 horas. Sí. reclamo. No te entiendo nada, pero bueno, hagamos perdón, Alberto, ¿qué A mi tal te fue? reclamo. ¿Cómo te fue con el tema del agua? ¿Qué era al final? ¿Te fue? Le anda mal el wifi, parece. Y parece que sí, che. Así no lo más. ¿Vos cómo andás, Mati? Bien, ahí poniéndome al día con algunas materias. Sí, mucho mejor que yo, evidentemente. Che, escuchame, al final vos me habías pedido algo para metodología y yo me recolgué. ¿Todavía te sirve si le hago una encuesta? Creo que algo así me habías pasado. Ah, pero eso ya está cierto. Pues perdona, me recontra Era, colgué. o sea, la idea era llegar a que más o menos 40 respondan a las preguntas, pero quedó en 30. Así que, o sea, y ya armamos los cuadros, todo, Ah, bueno, está bien. por eso. ¿Qué te iba a decir? Yo con lo que estoy recontra, peor que en Bueno, hebreo. parece que se fue. ¿Cómo? Sí, se fue y te dejó de hospedador a vos. Así que cerramos 2 minutos y nos vamos. Es decir, con lo que estoy recontra mal, pero horrible es con griego. Mal, una cosa espantosa. Con hebreo estoy mal, pero con griego no tengo ni idea de qué están viendo. O sea, entro a la clase y digo, ¿lo qué? Encima, por el horario en el que estás, siempre entro tarde o no puedo entrar. O ya cuando me desocupo y quiero entrar, ya se fueron todos, ya terminó la clase. Así que me quiero matar, no Sí, sé porque cómo es hacerlo. re puntual, el profe arranca a las 6 y termina a 6:30. Sí, claro, viste, y a mí se me recomplica, viste, porque encima mi esposa arranca a las 8:30, 9 de la mañana y termina a las 7, 8 de la noche con entrevistas, con Zoom, con esto, con lo otro, y yo tengo que estar con los pibes, con la comida, con esto, con lo otro. Cuando me toca laburar, encima ahora estoy con obras en casa, así que estoy atendiendo a los albañiles, como yo soy maestro mayor de obra. ¿Viste? Yo soy maestro de obra, estoy con ellos, no, esto así, fíjate, vamos a ver, veamos, no, esto fíjate que hay que cambiarlo todo el tiempo, entonces estoy, viste, enloquezado y, y me colgué, viste, con lo de griego y las otras materias las puedo, o sea, viste que a mí me cuesta mucho chamullar, entonces todas las materias que son de chamullología no hay problema, pero cuando materias duras como griego y hebreo, donde esto es así, no puede ser más o menos, esto es así, si no es así es así, y si es así significa esto y si es así significa lo otro, no podés más o menos leosearla, viste, y ahí soy boleta, yo antes quería dedicarme a ciencias bíblicas, pero claramente no es mi fuerte, yo tengo que ir a teología o a cosas más de afilo, viste, algo más chamullable, ¿viste? Porque si tengo que ir a las ciencias duras, soy boleta, pero mal. Eso lo tengo recontra claro, ¿viste? Así que ahí anda la cosa. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo Bueno, está tu hermano? Perdón, vos me ibas a decir. está bien. Ah, o sea, lo que es la salud sigue bien.
todavía no fue al médico, o sea, en lo que va de la cuarentena, pero así como, o sea, se sigue cuidando con lo que come y toda la cosa. Porque ella, su problema eran los riñones, así que... Entonces se cuida con eso y creo que se compra, no sé si no sé, una pastilla o algo de eso, que las tenía recetadas ya de antes, así. O sea Sigue que sigue con tomando. eso, sí, sí, Está sí que bien. va bien. Che, ¿y vos, tus hermanos, todo bien? Sí, ahí andan. Mi hermano trabaja acá cerca y yo no puedo trabajar porque yo iba a Liniers, Ciudadela, pero, o sea, yo no estaba en blanco, así que no es que me van a venir a buscar o algún permiso o algo de eso. Así que ahora estoy acá y voy a veces los fines de semana con mi tío que está trabajando en una casa, es albañil. Así que ahí mañana me paso a buscar a las 7 de la mañana. Sí. Sí, mañana 7:30 llegan acá, así que te entiendo. Es el horario de obra. La posta es que 7:30. Pasa que hay lugares donde no puedes arrancar hasta las 8, hay lugares donde no puedes arrancar hasta las 9. Depende de los consorcios, viste, te exigen de distintos Sí. horarios. Entonces, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, chicos, con las otras materias, ¿cómo estás? Eh, con... Bueno, hebreo, o sea, le voy siguiendo el hilo a todo lo que dice y toda la cosa, pero me falta hacer las tareas. Porque ahí está el tema. O sea, agarrar un tiempo y ponerme a hacer las tareas. Todo. O Culo en sea, silla y dale que va, sí. porque se pasó bastantes cosas. O sea, primero los pronombres, después se pasó a los participios. Creo que habló un poco del infinitivo y ahora pasó a otra conjugación que no es el cal, piel o pie, no entendí bien. Sí, Así que, bueno, y griego, o sea, voy ahí, con los versículos voy a la par. no, yo tengo que hacer todo, todo. Me va. Igual es como, o sea, es todo lo que nosotros ya aprendimos. O sea, nosotros aprendimos los casos y aprendimos eh, los verbos, los tiempos verbales y el tipo de acción. Bueno, es lo mismo, nada más que, o sea, como es caso, eh, dependiendo qué tenga alrededor, si un artículo un pronombre o una preposición o el contexto, las palabras los verbos que están alrededor, así, eh, tiene diferente función. Entonces él te pone las diferentes funciones y las condiciones para que o sea, el caso cumpla tal función. Puede ser genitivo, pero si tiene otra función es un ablativo, ponele. ¿Es genitivo ablativo o ablativo? No, o sea, vos vas a verlo morfológicamente como un genitivo, pero es un ablativo, porque tiene tal cosa antes o tal cosa después. O Sintácticamente sea, hablando. una preposición. Sí. O sea, ¿Entendés? Son funciones, morfológica, más bien que morfología. está bien, o sea, si tuvimos un nivel de análisis morfológico, sobre todo el año pasado, y esto sería algo así como sintaxis, o sea, como un análisis más sintáctico, así vos. Sí, lo mismo ocurre con los tiempos. O sea, vos tenés los tiempos iguales, todo, pero ahora las funciones son diferentes. O sea, ves el presente y tiene como 14 funciones el presente. O sea, ponele, ves el pluscuamperfecto y tiene nada más 2 funciones. O Ujú. ves el futuro y tiene 7 funciones. En una de las funciones del futuro es imperativo. Qué ¿Entendés? jodido con estos pibes, ¿qué han hecho romper la huevo? Sí, está bien, es así. Y bueno, y bueno. Así lo mismo con todo. Che, ¿y las cosas en tu iglesia cómo están? Y el domingo ya arranca la reunión, así, presencial. Cuídense, loco, cuídense. Cuídense, yo no Igual estoy. ahí en la iglesia son pocos, o sea, Sí, pero igual yo te todo soy como... sincero, soy sincero, aunque las iglesias tengan un protocolo ya autorizado, yo soy de la idea de no juntarse, porque
a partir de la virtualidad se rompe esa cuestión de que la necesidad de encontrarse físicamente. Y es tanto el riesgo de encontrarse físicamente que hace que el costo-beneficio no dé, por lo menos en mi forma de verlo. Sí, sí. Y yo también Cuidate, pienso más igual. por eso, cuídate, porque aparte vos no tenés que pensar vos solo en vos, tenés que pensar en tu vieja. Sí, Hay personas que son personas de muy alto riesgo, ¿entendés? Y por lo poco que me contaste, tu mamá entra en ese grupo de personas de alto riesgo. ¿Entendés? Si vos, todavía no pasa los 60, pero está por ahí. no tiene que ver con según el tema de la disfunción renal que ya me contaste, Sí, o con otras cosas, ¿viste? Hace que su estado, su caso, no sea, ¿viste? Algo así nomás. Entonces vos pensás que vos podés convertirte en un vector de contagio y ahí es donde me preocupa, sí. ¿entendés a lo que voy? Bueno, perdóname que te transmita mi preocupación, pero Igual acá, ponele, yo iba a jugar a la pelota acá a la esquina y, o sea, dejé de ir cuando empezó todo esto, la cuarentena. Y vos ves y la plaza se llena. sí, ya sé, Todos los ya fines de sé, pero semana. escúchame, yo, por ejemplo, yo trato de salir a correr muy Sí, temprano, viste, tipo 7 de la mañana, una cosa así, cuando no hay nadie en la calle. Paso por sí, una placita. Y el sábado pasado, no, perdón, el domingo pasado, que salí a correr, bueno, no importa, un día no me acuerdo si fue domingo a la mañana o lunes a la mañana, pero la cuestión era que evidentemente había un grupo de pies que había salido y estaban todos en una mesita de esas de plaza que tienen 60 por 60, ¿viste? Y unos bancos alrededor, y estaban todos ahí sumados, todas las pibas con los pies, todos, ¿viste? Abrazados, todo empastados ahí, tomando de una sola cerveza, todo. Si vos se dan cuenta de lo que puede pasar, ¿viste? Porque si vos me decís que, bueno, si no sos población de riesgo, estás totalmente a salvo de que si te pasa solamente sea desagradable y nada más, bueno, pero no es así. Vos podés no, por no ser población eso, de riesgo y te podés ir de largo tranquilamente. Que hay un caso de un pastor, que el pastor es de Mendoza, o de Neuquén, que el hijo fue como voluntario a ayudar en un centro de salud que no tenían todos los insumos de seguridad, de bioseguridad, y el pibe se contagió y no tenía ningún tipo de trasfondo de enfermedad de nada, 30 y pico de años, y el pibe se murió. El pibe, el nieto se murió. ¿Viste? Sí, pero ¿y cómo? No era que. Y bueno, sí, pero se fue. Entonces, más cuando uno tiene el riesgo de ser vector de contagio para personas que sí son de alto riesgo, ¿viste? Entonces, eso hace que el encuentro en las iglesias, yo no sé, yo no lo veo como algo bueno, ¿viste? El encuentro físico, teniendo la posibilidad de tener el tema de la virtualidad a mano y sí. no Bueno, sé. la otra vez vino el pastor y estaba hablando y me dice, Mati, yo cuando puse el mensaje esperaba que ibas a poner un mensaje de que estabas alegre, de que volvemos y que esto, que aquello. Yo no le dije nada, pero es porque, o sea, algunos pueden estar muy felices, pero no sé. Ah, No sabes, Mati, mi suegro, que es el pastor de mi iglesia, es un nieto que se relaciona mucho con las con consejos pastorales, ¿viste? Y es una persona de consulta. Generalmente la gente de los consejos pastorales lo llama a él para ayudar a resolver quilombo y cosas. Y él nos cuenta, ¿viste? Los problemas que hay en el interior. Muchas iglesias necesitan abrir porque alquilan y no tienen de dónde juntar fondos, ¿viste? sí, O sea, cada realidad es muy compleja, eso está claro, ¿viste? No puedes ponerse a juzgar tan livianamente. Pero sí que cuando uno se pone a establecer prioridades, me parece que uno tiene que considerar esa cuestión de ver el tema del otro que corre un riesgo tremendo. Entonces, qué es más importante? ¿Que venga a congregarse en un espacio físico o resguardarlo? Porque también te puedes congregar desde un espacio virtual, si ahora ya lo descubrimos. ¿Viste? El Zoom, cualquier celular de Morondanga te lo banca. Está bien, Meet no puedes hacer, pero bueno, Zoom sí. Bueno, usá WhatsApp, andá y hablarle desde la reja, pero no juntarse en un lugar, ¿viste? Con los riesgos que eso implica. No sé, yo no lo veo. Yo no lo veo.
qué sé yo. Bueno, Mati, no te quiero robar más tiempo. Te mando un abrazo grande. La verdad que te extraño un montón, chabón. El poquito tiempo que compartimos el año pasado, el Señor me regaló una posibilidad linda de compartir con vos y la verdad que te extraño, te aprecio un montón. Yo también. Gracias, Samuel. ¿Y cómo Bueno, anda por ahí todo? por acá bien. Mis viejos está igual que siempre. La enfermera que lo asiste a ellos, a mi viejo, lo ve a él exclusivamente, no tiene otros pacientes, solamente viene a cuidarlo a mi viejo todos los días, por lo Sí. menos entre 2, 4 horas, 6, depende del día. Le saltó positivo. El último contacto que tuvo con mis viejos fue el lunes de la semana pasada, con lo cual se supone que ya estaríamos transitando el final de su cuarentena, ¿viste? Sí. Que es como lo vamos a hacer todo, ¿viste? Porque pensar, mis viejos, los dos son grandes, ¿viste? Y encima mi vieja tiene problemas cardiológicos de todos los colores, bueno, mi hijo está postrado, no hace falta ni que te explique. Entonces, es muy complicado el cuadro de los dos. O sea, si llegaran a contagiarse alguno de los dos, ¿sabe qué? Buenas noches, de uno, ¿viste? Entonces, bueno, ahí está áspero el tema. Así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero en el entorno de tanto de mis viejos como nuestro hay un montón de gente que falleció, ¿viste? O que la pasó horrible. Me enteré de un caso de una familia que eran 4, cayeron contagiados todos, los 4 fueron a terapia, los entubaron los 4 y solamente volvió uno. O sea, qué lindo despertarte de estar entubado y darte cuenta que volviste vos solo, que te quedaste solito. Mamá. ¿Viste? Así que bueno, hay situaciones muy, muy complicadas y me Sí, hay gente. desespera, me desespera escuchar a gente, ¿viste? Que me desespera. Yo el otro día estaba viendo lo que ponía este loco pastor que dio clase un tiempo en el seminario. Eh, Tipo que hace política, ahora está de recontra derecha. Que la esposa daba adoración ahí en el seminario. El tipo este daba materias de Antiguo Testamento. Ya te digo, no me cortes. ¿Para quién estoy buscando yo? Williams. Gabriel Ballerini. No lo conozco. No sé cómo compartirte pantalla. A ver, pará. ¿Ves? ¿Ves lo que estoy compartiendo, Nero? Sí, ahí se. ¿Me escuchás? Sí. Bueno. Imagínate que el loco ese, ¿lees lo que dice? ¿Llegás a leer lo que dice? Que somos 30.000. Sí. A ver, ¿Por dice. qué real? Claro, porque ¿cuáles son los otros 30.000 de los que se habla continuamente? Los 30.000 desaparecidos en la época de los militares. Argentina alcanzó sus 30.000 muertos por COVID, lamentablemente. Ahora sí son 30.000 reales, no como el relato de los desaparecidos, que no son más de... De 80. Sí, debe ser de 8.000. No puede poner eso. Pero lo pone. ¿Entendés? O sea, es desesperante escuchar a este tipo. ¿Entendés? O sea, porque ni siquiera puedes opinar porque vos no sabés cuándo fueron. O sea, Claro, lo que pasa es que cuando te das cuenta que cuando el trasfondo de este tipo está relacionado con fuerzas de seguridad, decís, ahora entiendo todo. ¿Entendés? Pero sí. bueno,
lo que me desespera es que también hay gente que cree que esto somos los evangélicos, todos. Sí, es lo peor. Así que, bueno, nada. Y Yo cuando vi. aparte, así como utiliza de, como una pavada los 30.000 que se murieron por coronavirus. ¿Entendés? Y todo el tiempo va a cada marcha que hay, el tipo va, ¿eh? Cada marcha que hay, el tipo va y manifiesta sus posturas de ultraderecha, al fondo a la derecha, ¿eh? Al fondo a la derecha. Son vergonzosas las cosas que dice. Por ejemplo, el día de del respeto, ¿viste? De lo que antes era el Día de la Raza, el 12 de Sí, octubre, el tipo orgulloso de ser español y del encuentro, ¿viste? Dale, loco, hoy hubo un asesinato, de un genocidio de pueblos originarios, el tipo está orgulloso del encuentro de dos culturas. Déjame de joder, loco, dale. ¿Viste? Y este tipo daba clases en el seminario, yo no puedo creer. Yo no puedo creer, ¿viste? No, tiene unas posturas, ¿viste? Que son increíbles. Mati, no te quiero hinchar más, yo tengo que ir al Estado Mayor, me está llamando ya. son las 10 ya. Y sí, por eso. Nero, te mando un abrazo grande, Dios te bendiga mucho, estoy orando por vos. Gracias. Nos vemos, Samuel. Cuídate. No hagas lío y si vas a hacer lío, invítame, mínimo.